Buenos días o buenas tardes. Continuamos con el estudio del libro titulado Escogidos por el Padre. Y hoy nos toca el estudio 18, que se titula Asignados como semilla y levadura. Y un texto en Mateo 13, 31 al 33 dice: les contó Jesús otra parábola a sus discípulos. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una grande cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. No sé si os suena ese texto, pero tiene que ver con nuestro lema en la Iglesia. William Wilberforce nació en Inglaterra en 1759. Su fe cristiana le llevó a interesarse en la reforma social de su país, ayudando a los obreros de las fábricas. Llegó al Parlamento inglés y fue el principal impulsor de la abolición de la esclavitud, ley que se promulgó en 1807. En 1833 fueron liberados todos los esclavos en el Imperio Británico. Wilberforce, este evangelista reformador, dijo: las grandes cosas tienen inicios pequeños. Cada aguacero es solo una gota. Cada fuego es una chispa. Cada cosecha es solo una semilla. Cada viaje es solo un paso, porque sin pasos no hay viaje. Este hombre es un buen ejemplo de la enseñanza de Jesús sobre el poder de una semilla y de la levadura. Levadura y semilla. La acción de leudar es un proceso por el cual la levadura afecta todo el conjunto de la masa y lo que hace es elevarla. De ahí la palabra levadura, de elevar. Jesús usó esta figura para hablar del reino de Dios y de su carácter transformador. La semilla ilustra el potencial que Dios deposita en nosotros para crecer, desarrollarnos y extender su reino para bendición de muchos. Cuando Jesús hablaba del reino, no estaba pensando en un espacio político, en un estado organizado o en un territorio determinado. Más bien habla de un estilo de vida tan poderoso que es capaz de transformar todo el entorno. El reino está presente allí donde alguien decide vivir en obediencia a Dios. Un poco alcanza. El texto habla de una gran cantidad de harina y un poco de levadura. Se usaba habitualmente 3 medidas de harina, o sea, unos 40 kilos, y tan solo un poco de levadura, porque la pequeñez de la levadura no es un impedimento para que ésta afecte a toda la masa. Jesús dijo también que el reino es como una semilla de mostaza. Aunque es la más pequeña, llega a ser la hortaliza más grande, Mateo 13, 31. Lo pequeño no es un impedimento para Dios al pensar en sus propósitos. El reino de Dios es una realidad espiritual presente en cada cristiano que vive realmente bajo la dirección del Espíritu Santo. Esta realidad espiritual debe afectar a todo el conjunto de la sociedad. No importa cuán pequeño o débil te sientas, el poder que está en tu interior puede afectar tu entorno y transformarlo. Por lo tanto, no es la cantidad de gente de una iglesia, sino su lealtad a los principios del reino, lo que la hará significativa. Si se mantiene fiel, sin duda, crecerá y llegará a ser grande y afectará a toda la sociedad. Aunque su comienzo sea pequeño, llegará a ser grande. El reino de los cielos transforma vidas. Cuando el mensaje del reino de Dios es creído, el Espíritu Santo viene a vivir en la persona que lo cree. El reino no es un dogma, es la vida de Dios manifestada en la tierra. El Espíritu Santo afecta nuestra vida y la transforma de manera que nuestra conducta comienza a evidenciar los cambios de una nueva mentalidad basada en la palabra de Dios. Jesús cambió la vida de los enfermos y necesitados de su época. Transformó la vida de muchos religiosos. Le dio significado a la vida de los excluidos. Un solo hombre cambió la historia y la eternidad de la humanidad. Por donde Jesús pasaba había transformación. Un sencillo carpintero nacido en la pequeña ciudad de Belén, un despreciado profeta de Galilea, produjo en 3 años el impacto más poderoso del cual el mundo puede dar cuenta hasta nuestros días.
Nosotros tenemos el mismo ADN espiritual de Cristo. No hemos recibido un espíritu diferente. Necesitamos entender que la fuente de poder transformador no está en nuestro talento humano o en nuestra experiencia, ni en títulos adquiridos, sino en el Espíritu Santo de Dios, que es el verdadero agente transformador del reino. La palabra de Dios afirma: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. 1 Corintios 2:12. Cambiar la sociedad. Si queremos ver cambios sociales significativos en nuestro tiempo, es decir, una verdadera reforma en todos los ámbitos, debemos afirmar nuestro compromiso con el reino de Dios, que es la verdadera levadura que leudará toda la masa y la verdadera semilla que lo extiende. Si no hacemos del reino de Dios y su justicia nuestra prioridad, nunca alcanzaremos a reformar nada. Todo otro camino que se te presente como atajo será un engaño del diablo. Comprometerte con el reino es vivir en integridad, obedeciendo los principios de Dios a cualquier precio. Es servir a tu prójimo, amarlo como Dios te amó a ti primero. Es comprometerte con la verdad. Es denunciar las obras de las tinieblas. Es ser un agente de justicia, de la justicia del cielo en la tierra. Cristianos con este compromiso son la verdadera levadura de la reforma de la última hora. Identidad reformadora. Eres la levadura y la semilla de tu casa, de tu barrio, de tu ciudad y de tu nación. Todo lo que toca lo fermentas y tienes el poder de contagiar a otros. Está en ti el potencial de crecer y bendecir a muchos. Si estás pasando desapercibido, si nada cambia alrededor de ti, es porque estás negando tu identidad espiritual. No estás viviendo en el poder del reino de Dios. No importa si asistes a una iglesia, si estás bautizado o cumples con algunos ritos evangélicos. Si tu entorno no cambia, es que no has puesto el reino de Dios como tu prioridad. La semilla tiene en su código genético toda la información necesaria para convertirse en árbol. La levadura transforma la masa, por lo que ella misma es un agente leudante. Vivamos conforme a nuestra asignación de Dios y traigamos así el cielo a la tierra. ¿Qué significa que solo un poco de levadura alcanza? ¿Por qué nuestro entorno debe cambiar? ¿Qué está pasando si no cambia? ¿Puedes describir cambios que estén pasando a tu alrededor desde que sigues a Cristo? ¿Qué cosas aún deben cambiar en tu entorno? ¿Qué puedes hacer? Debemos respondernos estas preguntas. Estamos llamados a ser agentes de transformación de nuestra sociedad ineludiblemente. No estamos convocados para llevar una etiqueta de cristianos, sino a ser hombres y mujeres comprometidos con el reino de Dios y su justicia, poniéndole como prioridad máxima en nuestra vida. ¿Qué frase, párrafo o enseñanza del estudio llamó más tu atención y por qué? ¿Qué área o aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? ¿Qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación? Que Dios te bendiga.